Damos gracias al Señor por el día de hoy, por la oportunidad que nos da nuevamente de reunirnos. En esta oportunidad recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy, Domingo de Resurrección, es un gozo, es una gran alegría poder ver el rostro de cada uno de ustedes, de nuestros niños, de la escuela dominical, de nuestros hermanos, y adorar juntos al Señor. Amén. Voy a invitarle a todos los que están acá a ponerse de pie, a los niños de manera reverente, alegre, recordando lo que leímos hoy en Apocalipsis, que Él es digno de honra. ¿De qué más, niños? De alabanza, del poder, de las riquezas. A ver, ¿quién más me puede decir de qué es digno Dios? Honra, ¿qué más? De la alabanza, ¿qué más? Fortaleza. Amén. Lo dice el libro de Apocalipsis. Entonces, como Él es digno de todas estas cosas, porque Él es el Cordero de Dios, y todos los ancianos y todas las criaturas en el cielo le alaban y reconocen que Él es digno, nosotros también lo reconocemos, nos ponemos de pie y alabamos al Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por este día. Oh Señor Jesús, en esta hora, delante de tu santa y divina presencia nos ponemos. Gracias, Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias porque a través de ese sacrificio, Señor, hoy somos salvos. Gracias porque no solamente se quedó en la cruz, fue al sepulcro y allí entre los ricos fue contado. Gracias, Señor, porque cada una de las cosas, desde la crucifixión hasta la muerte en el Gólgota, hasta el sepulcro, Señor, en esa cueva de José de Arimatea, hasta el tercer día cuando las mujeres fueron a llevar mirra, incienso y perfumes y no había nada en el sepulcro. En cada uno de estos acontecimientos, Señor, pasaron cosas excepcionales, cosas que no debían ser pero que estaban profetizadas. Y te damos gracias, Señor, porque tú no te quedaste colgado en el madero, tú no te quedaste, Señor, en el sepulcro de la familia Arimatea. Tú resucitaste al tercer día y hoy gobiernas con poder y justicia, Señor, a la diestra del Padre y nos regalas salvación. Y por esa salvación, Señor, estamos agradecidos y elevamos esta oración en actitud de obediencia, reverencia, en conocimiento, Señor, de que tú eres el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. El significado de la Pascua, Señor, como lo aprendieron hoy nuestros niños en la escuela dominical, eres tú, oh Jesús. No es el conejo ni los huevitos, es Cristo, el Cordero perfecto que anuló el acta de los decretos que eran en nuestra contra. Oh, gracias, Jesús. Te adoramos y bendecimos tu nombre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Asimismo, de pie, voy a invitarles a buscar en sus Biblias el libro de Marcos. Para nuestros alumnos, Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Libro de Marcos, capítulo 9. Capítulo 9. Versículo 30. Ya habíamos leído Marcos en alguna oportunidad. Marcos es un libro súper breve, pero súper conciso y lleno de grandes cosas para nosotros. A ver, mis niños, todos los que trajeron Biblia, Marcos capítulo 9, versículo, ya les voy a decir, el versículo 30. Gloria al Señor. Marcos, segundo libro del Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo 30. Y vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que no pudieron conseguirlo, vamos a escuchar reverentemente la palabra del Señor. Marcos 9:30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esa palabra y tenían miedo de preguntarle. Pueden sentarse. Muy brevemente no voy a predicar, es simplemente una reflexión. Jesús, como predicaba el pastor el domingo pasado, y tuvimos la oportunidad de estar en una vigilia el día jueves en Punta Arenas,
nos tocó salir de volada. Ya él tenía el compromiso, había aceptado el compromiso de participar en una vigilia de nuestras iglesias bautistas en Punta Arenas, y yo salí de posturno. Ese día no dormí nada, llegó un paciente grave, bueno, todas las cosas que pasan en un turno de médico. Ya no importa, me bañé, me vestí, nos fuimos, llegamos aquí a las 2:30 de la mañana, nos regresamos. Y el viernes tenía turno nuevamente de 24 horas, así que estoy de posturno. Ayer no descansamos mucho preparando todas las cosas para el servicio. Esta mañana también nos levantamos muy temprano por ser domingo de resurrección. Quisimos levantarnos a las 6 de la mañana, orar como esposos y estar acá desde más temprano, amén, para preparar todas las cosas junto a la pastora Pilar y a mi familia. Y es una bendición cuando podemos hacer este tipo de cosas para el Señor. El punto es que en la vigilia donde el pastor Jorge predicaba, él hablaba que Jesús predicó en muchos lugares, y es lo que está diciendo acá en la palabra. Dice, habiendo salido de allí, o sea, estaba saliendo de un lugar, ¿ya?, donde él había predicado. Ya había sanado a un endemoniado y llegó a Galilea. Jesús no estaba quieto, Jesús siempre estaba haciendo algo. Por eso que usted ve que el pastor siempre está haciendo algo y su esposa está ahí atrás haciendo algo, y todos los que amamos al Señor siempre estamos haciendo algo, estudiando algo. Por ahí hay una hermana que no deja de estudiar, de prepararse, ya sabe quién es. Porque cuando estamos en Cristo Jesús, siempre estamos buscando hacer algo. Amén. Para capacitarnos, para aprender más, para compartir mejor la palabra del Señor con más sabiduría. Amén. Como el ejemplo de Jesús. Pero Jesús no quería que nadie supiese. ¿Por qué? Porque ya Jesús sabía que su hora estaba cerca, pero no podía adelantarse. Y el Hijo, dice la palabra de Dios, del hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y el versículo 32 dice, pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Hoy en día, voy a sacar esto. Nosotros no tenemos por qué tener miedo de preguntarle. Amén. Lo que nosotros no entendamos del Evangelio, el Evangelio es buenas noticias. De ser cristiano es seguir a Cristo. Entonces decimos que somos cristianos evangélicos, porque seguimos a Cristo y anunciamos las buenas nuevas. Simplemente eso. No es una religión, es un estilo de vida. Como cristianos evangélicos, no tenemos que tener miedo de preguntarle al Señor. Él está abierto a nosotros, a través de la oración y a través de su palabra. Nosotros le hablamos a través de la oración y Él nos responde a través de la búsqueda de su palabra. Los discípulos tenían miedo de preguntarle. ¿Qué significa que te vas a morir y vas a resucitar? Hoy entendemos qué significó la muerte y la resurrección de Jesús. Y siempre el Señor anunció su muerte diciendo, destruiré este templo, pero en 3 días lo restauraré. Y los judíos pensaban que era el templo donde ellos adoraban y hacían sacrificios, pero hablaba de su propio templo. El domingo pasado aprendimos en el mensaje que somos un lugar especial, somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Jesús hablaba de Él mismo. Entonces, queridos hermanos, en esta Pascua de Resurrección, que no significa el conejo ni los huevitos, como le enseñamos a los niños, sino que significa que Cristo fue el Cordero inmolado, suficiente sacrificio para salvar nuestras vidas y para librarnos del pecado, para anular las actas y para darnos salvación. En este domingo de Resurrección, recordemos que Él está cercano, amén, que Él está pronto para nosotros, que Él quiere estar cerca y que no tengamos miedo. La Biblia nos enseña, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Aleluya. El trono del perdón no merecido. El trono del regalo de salvación. Acércate al Señor. Amén. Confiadamente y sin temor. Que Él pueda escuchar cada una de las cosas que tú quieres preguntar, cada una de las peticiones que tú tienes. Amén. Gloria al Señor. Voy a invitar entonces así, en esta misma actitud de reverencia, a nuestra hermana Francia y a Valeria y Camila para que nos dirijan en alabanza. Hoy tenemos un acto especial, así que bien atentos porque hay algo hermoso que nuestros niños prepararon para el Señor. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Cristo vive, amén. Y nos gozamos en Él. Gloria a Dios. Por eso, bueno, vamos a estar alabando a Dios, vamos a estar sobre nuestros pies para darle reverencia al Señor.
y con alegría, con regocijo, agradeciendo a Dios el sacrificio que hizo por la humanidad. Alabamos a Cristo, amén. Como le decíamos a nuestros niños, la palabra dice en el libro de Colosenses, el capítulo 2, versículo 14, 15, que Dios Jesús, que venció en la cruz, es merecedor del poder, de la alabanza, de la adoración, de la honra, de la gloria. Por eso hemos venido a alabarle, amén. Reconociendo que Jesús fue el que murió allá en la cruz. Derramó su sangre preciosa por nuestras vidas. Hoy nosotros disfrutamos de esa salvación porque le aceptamos, le reconocimos como el Salvador de nuestra alma. Y vamos a estar adorándole, amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En la cruz. Gloria a Dios. Corazón
cuando Jesús dio su vida en la cruz. Tenemos paso libre al Padre Celestial gracias a Cristo. Gracias, Jesús. Sé que me amas, sé que me amas. Gracias, Señor. Hoy me Gracias, postro ante Jesús, viste tu sangre en la cruz, porque tú hiciste el sacrificio por nuestra vida. Gracias por amarnos, Dios. Tú moriste, Señor, en nuestro lugar. Derramaste tu sangre preciosa sin pecado para que tengamos la oportunidad de ser salvos, Señor. Gracias porque adoraste esa acta que nos condenaba, Dios. Hoy te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre, oh Dios. Te damos la gloria a ti, Dios. Te exaltamos, Señor, porque tú, Señor amado, somos tu primero. Gracias, Jesús. Todo consumado fue, como lo dijo Cristo. Consumado es. Se cumplió. Se hizo. A eso vino Jesús. Para dar vida a través de su sacrificio. Murió y al tercer día resucitó. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar alabando a nuestro Rey, nuestro Señor. Mi esperanza está en Jesús. Gracias, Señor. Alábale, adórale con tus propias palabras, ¿no? Allí donde estás. De abismo entre nosotros, cuán alto monte falle escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Aleluya. Nuestra esperanza está en Jesús. Gracias, Jesús. Piedad tan grande, tan plena gracia al corazón. El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Aleluya. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Promesas fueron selladas cuando su cuerpo resucitó. Desde el
silencio su gran rugido, quebró el poder de la muerte en mí. Aleluya. Gracias, Jesús. Sus promesas Son son selladas cuando tu cuerpo Jesús dijo que venía y daría su vida por la humanidad. Y allí lo demostró un amor que no merecía. Ese perdón del pecado a través de Jesús mostró su amor. Aleluya, Jesús. Míralo. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación y esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación y esperanza está en Jesús, y esperanza está en Jesús. Nuestra esperanza está en Jesús. En otro no hay salvación. Solo hay un nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Y es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a continuar con la escuela dominical que hoy nos gozamos porque tiene su primer momento para... Vamos a sentarnos, papá, presentarse, mis hermanos. Vamos a hacer pasar a nuestros niños, adolescentes, que hoy tienen un especial para Dios. Amén. En este día que recordamos la muerte y resurrección de Jesús, hoy los jóvenes de nuestra iglesia y nuestros niños van a estar aquí adelante, dando un especial para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahí se están organizando. Gloria a Dios. Vamos a decir todos que Dios los bendiga, amén, a nuestros niños y adolescentes. A la 1, a la 2, a la 3. Dios les bendiga, amén. Voy a dejar a mi hermana Josnaiber como maestra de escuela dominical para que ella continúe con el especial que tienen los niños hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, hoy la escuela dominical tiene preparado un especial para el Señor. Amén. No para los papás, no para las personas que nos miran a través de las redes sociales, para Dios. Así que, inicie. Hola, buenas tardes. Como escuela dominical, hoy queremos hablarles sobre el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 3 al 4, en el cual dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Amén.
bendiga. Un aplauso para nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por dentro mi corazón llora de alegría. Amén. Estos son nuestros niños y adolescentes de escuela dominical. Amén. Que entregan hoy una alabanza al Señor, reconociendo que Cristo es nuestra Pascua. Amén. Ellos aprendieron hoy que no es el conejo ni los huevitos, que es Cristo, la razón que hoy celebramos. Amén. La Pascua, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Pueden sentarse, vamos a hacer silencio y vamos a escuchar entonces los anuncios brevemente para darle paso al pastor Jorge con la palabra del Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, como ya saben, hoy estamos celebrando nuestro servicio dominical, hoy motivado a la resurrección. Todos los domingos a partir de las 11:30 son invitados, son bienvenidos, amén, a compartir la palabra del Señor. A las 10 de la mañana tenemos escuela dominical, amén. Tenemos personas por allí que fielmente acuden a la escuela dominical para aprender más de las Escrituras, amén. Los días martes, yo les voy a preguntar a los niños qué hacemos los martes, a ver si están prestando atención. Kendrick, acá, eso. Los días martes tenemos servicio de oración. ¿Qué tenemos los martes, jóvenes y niños? Servicio de oración. Muy bien. Y tenemos servicio de oración a partir de las 19 horas. Amén. Es importante que oremos. No es fome, no es aburrido, no. Es la forma como nos comunicamos con el Señor. Cómo podemos poner delante de Dios nuestras peticiones. Es la única manera en la que nosotros tenemos una intimidad directa con el Señor. Martes 19 horas, piso 2, acá mismo en el rodoviario. Los días jueves tenemos fieles discípulos del estudio bíblico. Jueves 19 horas. Uy, en esa iglesia sí se congregan, sí. La Biblia nos enseña, no dejaos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Porque Salmo 133 nos enseña que miremos cuán bueno y cuán delicioso es cuando habitamos los hermanos juntos y en armonía. Porque allí envía a Dios. ¿Qué envía el Señor? Bendición y vida eterna. Entonces es importante que nos congreguemos. No es fome, no es aburrido, no es un compromiso, no es una obligación. Es una bendición en obediencia, en reconocimiento al amor que Dios entregó por nosotros. Porque no le amamos nosotros primero. A ver, niños, los que estuvieron en la clase de hoy, ¿quién amó a quién primero? Cristo a nosotros. No es que nosotros le hayamos amado, es que Él nos amó primero. Amén. Y por eso estamos acá. Entonces, a ver, los martes que tenemos, jóvenes y niños. Servicio de oración. No escuché. ¿Qué tenemos? Servicio de oración. Muy bien. ¿Y los jueves que tenemos? Estudio bíblico. No escuché. Estudio bíblico. Amén. ¿A qué hora? A las 19. Acá en el rodoviario piso 2. Amén. Y los domingos seguimos congregándonos. A las 10 de la mañana, escuela dominical. A las 11:30, servicio congregacional. Como les decía, hay un anuncio extraordinario que ya más o menos les di un anticipo, que es que el jueves, porque es importante que nosotros reportemos qué estamos haciendo. El jueves hubo estudio bíblico, ¿verdad? Hubo una confusión en la información, pero el jueves estuvo la pastora Pilar acá orando por los discípulos. Amén. No se impartió estudio porque, bueno, por motivos de desinformación, algunas personas no sabían que estábamos aquí, pero gloria a Dios, el pastor estuvo. Y es importante que ustedes sepan que siempre la iglesia está abierta, siempre. Así nosotros por otros motivos tengamos que viajar a otra ciudad, como fue este jueves, mi esposo, mi hija menor, Vanessa, y yo estuvimos en una vigilia orando por ustedes. Amén. Orando por la región de Magallanes, orando por las necesidades de nuestro país, que para algunos que somos extranjeros se ha vuelto nuestro país, amén, que es Chile. Orando por cada una de las necesidades en vigilia. Y allí el pastor tuvo la oportunidad de compartir un mensaje llamado Camino al Tetelestai. Fue hermoso, camino a la victoria que Jesús tuvo sobre el pecado, sobre nuestra condenación, sobre lo que nos hacía condenados. Eso fue el mensaje del jueves. Fue una bendición poder compartir con los pastores Alex Torres y el pastor
pastor Merino, Eliseo Merino, de las iglesias Playa Norte y la iglesia Emmanuel de Punta Arenas. Les enviaron saludos, así que yo se los devuelvo. Saludos de todos los hermanos que estuvieron allá en la vigilia para toda la congregación de Comunidad Cristiana Bautista de Jesús el Salvador. Esos son los anuncios de esta semana, mis queridos hermanos. Sin más preámbulos, voy a invitar al pastor Jorge Vargas con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias al Señor porque es un día más de victoria, es un día de bendición poder reunirnos en este lugar para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y en este sentido, mis amados hermanos, hoy vamos a tener un mensaje referente a la resurrección de Cristo. Estamos muy contentos, como decía mi esposa, el jueves tuvimos la oportunidad de compartir con otros hermanos de la iglesia bautista en Punta Arenas y fue una bendición, porque todos somos hijos de Dios, estemos acá, en otra ciudad, en otro país, en otro lugar, por las redes sociales, mucha gente se reporta, mis amados hermanos, y a fin de cuentas, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Aquí no buscamos nosotros protagonismo, no buscamos nosotros fama ni nada de eso. Aquí lo que hacemos, lo hacemos para honrar y glorificar a Jesús. Amén. En este sentido, la mañana de hoy vamos a estar hablando de un mensaje basado, o titulado, mejor dicho, La base de nuestra fe. Y está basado en el libro de Lucas, capítulo 24. Yo le invito a que busquen su Biblia y si no lo pueden leer por acá por la pantalla. Libro de Lucas, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Y acá me sonrío un poco con la pastora, ya sabe por qué. Lucas, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Les invito a orar, amados hermanos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en este momento nos presentamos delante de ti, en esta mañana, en este lugar, para adorar tu nombre, exaltarte y glorificarte. Para darte las gracias, Dios amado, porque tú resucitaste un día como hoy y porque tu resurrección es la base de nuestra fe. En esta mañana rendimos nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro ser por completo ante ti y te damos gracias. Y en el nombre de Jesús te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, hables a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Amén. La base
de nuestra fe, mis amados hermanos. Y encontramos voy a pedirle a Yosner que me ayude con los versículos. Encontramos en este texto, hablar acerca de la resurrección, mis amados hermanos, es un tema sencillo, pero a la vez muy profundo y que tiene muchas aristas. Podemos hablar desde diferentes puntos de vista. Y estoy completamente seguro que lo que Dios me ha permitido en esta mañana traer para cada uno de ustedes será de bendición y será de provecho para cada uno de nosotros. Amén. Es en este sentido que, entendiendo lo que representa la resurrección de Cristo, podemos encontrar de manera inicial que el mundo en general, en esta fecha, en estos días, se acuerda de manera religiosa de que existió un Salvador y que pareciera que es lo que se transmite en el mundo, que es el momento de acordarse de este Salvador por una semana. Pero la Biblia nos enseña que no es cuestión de solamente una semana, sino que debe ser el motivo de la base de nuestra fe, el motivo de alegría, y que debe ser una adoración por completa, y no solamente de una fecha una vez al año, sino que debe ser constante y que debe ser siempre, que siempre debe estar una actitud de reconocimiento hacia el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, que más Dios muestra su amor en que, siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la demostración más grande de amor que alguien puede expresar hacia usted. Así que si en algún momento a usted lo han decepcionado, lo han maltratado, le han pagado mal, a mí también. Pero quiero decirle que Dios sí es eterno y Él sí es fiel. Y Él mantiene su palabra y sus promesas para con cada uno de los que deciden seguirle. Y de eso vamos a estar hablando al respecto. En el versículo 1 encontramos, porque estamos hablando acerca de este texto, donde encontramos que algunas mujeres fueron a seguir a ver la tumba de Cristo, que había ocurrido. Ellas asistieron a ese lugar para ver el cuerpo de Jesús, y encontramos que dice el versículo número 1, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Amén. Hallaron removida la piedra del sepulcro. Y lo primero que vamos a encontrar aquí, mis queridos hermanos que están acá en esta mañana, es que aunque Jesús ya se había separado temporalmente de estos primeros discípulos, en este caso de algunas mujeres, dice la palabra de Dios que fueron las que tuvieron la iniciativa de buscar a Jesús, encontramos en este lugar que hubo una acción o una actitud de servicio. Más o menos algo encontrarían allí. Ellas, cuando llegaron a este lugar, encontraron la tumba vacía, encontraron los lienzos o las telas que cubrían el cuerpo y una piedra que estaba muy pesada, que no iban a poder ellas. En otros evangelios dice que ellas se preguntaban cómo harían para remover la piedra. Ya Dios se había encargado de eso. Y aquí encontramos una pequeña enseñanza rápidamente. Muchas veces cuando queremos hacer la voluntad de Dios o servir a Dios y encontramos efectivamente algún tropiezo, algún obstáculo, como era esa piedra inmensa, pesada, gigante, en especial para algunas mujeres, para cualquier mujer, Dios se encarga de quitar el obstáculo o los tropiezos que podamos encontrar. Pero como estamos hablando de la base de nuestra fe, que es la resurrección de Cristo, encontramos en el primer versículo
que aunque Jesús había muerto, ese acto de amor, de devoción, esa expresión real y genuina de servicio, de búsqueda de Dios, no murió con la crucifixión del cuerpo de Cristo, sino que encontramos que hubo un grupo de mujeres que aún cuando ya había muerto, porque había sido crucificado, fueron a servirle a Jesús. ¿Y de qué forma? Dice la palabra de Dios que llevaban algunas especies aromáticas que habían preparado. ¿Para qué? Para continuar con todo lo que involucraba la tradición judía de darle al cuerpo después de que estaba muerto, antes de que empezara a descomponerse o algo así. En general en la cultura judía había que hacer una especie de asuntos referentes a este cuerpo que estaba muerto. Y ellas encuentran que no estaba el cuerpo de Cristo. Pero lo que me importa, o lo que yo más resalto y destaco en este sentido, es el hecho de que estas mujeres, su amor y su compromiso con Dios fue tan real, fue tan sincero y constante en el tiempo también, que a pesar de que ya había sido muerto, de que ya no tenían que demostrarle, entre comillas, algo a Jesús, el impacto que causó Jesús en sus vidas fue tan grande que aunque Él no estaba presente, ellas querían seguir sirviéndole. Y cuando podemos encontrar eso en la palabra de Dios, es maravilloso, porque ahí estamos recibiendo de parte de nuestro Dios Salvador Todopoderoso pequeñas perlas y enseñanzas que están descritas en la Biblia para que nos sean ejemplo a cada uno de nosotros. El segundo acto o aspecto importante que encontramos está en el versículo 5 al 8. Dice la palabra del Señor: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Amados hermanos, qué importancia tan grande tiene en la vida de todos los creyentes cuando entendemos, memorizamos y tratamos de conducir nuestras vidas conforme a la palabra de Dios. A estas mujeres que acompañaron a Jesús y que hicieron muchas cosas por Jesús, por su ministerio, estuvieron presentes, a estas mujeres que escucharon directamente de la fuente de Cristo Jesús que Él iba a tener que morir en una cruz, que iba a ser entregado como un cordero, que aparte de todo lo que Jesús les había dicho, el Antiguo Testamento estaba lleno de muchas promesas o muchas profecías acerca de cómo sería el nuevo pacto de Dios con los hombres. Y a estas mujeres, y seguramente también a los hombres, se les había olvidado la palabra que había sido dada a ellos. Y aquí encontramos otro aspecto importante, porque es necesario que para que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, para que nosotros podamos triunfar en el Señor, entiéndase bien, para que nosotros podamos perseverar, para que Dios venza nuestras batallas, y recuerde que las batallas son espirituales, mis amados hermanos. Para que Dios venza nuestras batallas, necesitamos en todo tiempo entender, valorar, apreciar y recordar la palabra de Dios. Porque permítame decirle algo, mis amados hermanos, no es un asunto de ser religiosos el venir a, como decía mi esposa, a un estudio bíblico, a una escuela dominical, a escuchar un sermón o a orar, que también en los cultos de oraciones también igualito siempre tenemos una pequeña reflexión o una lectura de la Biblia. Lo importante de todo esto es que nosotros debemos de nutrirnos con la palabra de Dios. Es lo que el Espíritu Santo va a utilizar para darme tranquilidad, paz, bienaventuranza a mi vida.
no va a utilizar un matinal, no va a utilizar lo que salga en el periódico o la prensa, no va a utilizar el consejo que tal vez te pueda dar alguna persona sin menospreciarlo. Lo que realmente puede sostener tu vida y la mía es confiar en las promesas que Dios ha hecho a los seres humanos por medio de su palabra. Y encontramos también un tercer punto bastante importante en la lectura que acabamos de realizar hace un momento. Está en el versículo 9 y 10. Dice la palabra del Señor: y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Amén. Amados hermanos, el tercer punto con esta noticia tan grandiosa y maravillosa, tan extraordinaria, es que la Biblia nos enseña que la primera acción que hicieron estas mujeres cuando vieron que no estaba el cuerpo del Señor y que los ángeles le recuerdan que porque buscan entre los muertos el que vive, no os acordáis que Cristo iba a resucitar. Es en este punto, mis amados hermanos, donde estas mujeres hacen algo que es un ejemplo puesto en la palabra de Dios, lo cual es un llamado, un mandato a que la iglesia constantemente esté haciendo, y es el compartir esta palabra. Debemos de entender la importancia o lo que significa que nosotros como creyentes, más que llenar un lugar por llenarlo, más que tal vez ser parte de alguna religión, si alguien lo ve así, está mal. Permítame decirle con todo el amor que no es así, que no puede ser así, que no debe ser así, porque cuando Cristo venga no va a venir a buscar al religioso, Él va a venir a buscar a su iglesia, Él va a venir a buscar a hijos de parte de Dios. Y estos tres aspectos son destacables, tal vez existan algunos otros, pero son los tres, tal vez yo diría, los principales: servir, conocer, comprender, entender lo que la palabra de Dios dice para el ser humano, y compartir la gran noticia de que Cristo murió por mis pecados, fue crucificado, pero que al tercer día resucitó. Y cuando entendemos esto, podemos decir que la base de nuestra fe está en la resurrección de Cristo Jesús. Amén. ¿Y por qué era importante que Cristo resucitara? ¿Por qué era necesaria esta resurrección? Bueno, voy a decirle rápidamente, que efectivamente antes de Cristo vivir lo que algunos llaman la pasión de Cristo, donde fue juzgado, donde tuvo que ir ante las autoridades y fue fue castigado, fue hecho escarnio por nosotros, fue avergonzado, herido, donde recibió todos esos latigazos, todo esto. Además de esto, antes de que llegáramos a estos eventos tan importantes y tan tristes y dolorosos, Jesús estuvo a lo largo del país de Israel predicando la palabra. Y estuvo en diferentes lugares. Estuvo desde Galilea, Belén, Jerusalén, pasó por Decápolis, estuvo en Betsaida, estuvo en el mar de Galilea, estuvo en el río Jordán donde fue bautizado, estuvo en muchos lugares, incluso fue a lugares que no eran propiamente judíos, como era Cesarea de Filipos, que estaba al noreste de Israel. Estuvo también en Tiro, estuvo incluso en lugares que no eran frecuentados por parte de los judíos, como era la ciudad de Samaria, donde había una costumbre que los judíos del norte, cuando iban a ir a adorar, cruzaban el Jordán y pasaban por el otro lado para no transitar por el lugar de los samaritanos.
Pero lo importante de todo esto es entender que Jesús predicó la palabra, dio muestras y señales de que era el Mesías, de que era la promesa enviada de parte de Dios, de que era el ungido de Jehová. Hizo muchos milagros, hizo grandes señales, pero todas estas señales hubiesen estado incompletas. Si Jesús no hubiese ido a la cruz del Calvario a tomar el lugar tuyo y el lugar mío. Y esa muerte en la cruz hubiese sido incompleta si al tercer día no hubiera resucitado. Entonces, es importante, mis amados hermanos, que entendamos la importancia o lo que representa la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Y es importante entender que también, algo que no quiero dejar pasar por alto, que previo al camino a la cruz existe un Getsemaní. Y ese Getsemaní muchas veces los cristianos hoy en día le sacamos el cuerpo, lo evadimos, y es por eso que en algún momento, en algunas circunstancias, podamos fallar con nuestros objetivos, con nuestro propósito, muchas veces. Es por eso que el Getsemaní representaba ese lugar importante donde era la preparación de Jesucristo como hombre, en el que Él llamó a sus discípulos que lo acompañaran a ir a orar. Dejó a sus discípulos en algún lugar con Él y Él se apartó a un tiro de piedra. Para estar en privado y orar a Dios. Y este Getsemaní, o como es conocido por su nombre, este lugar de presión, es lo que significa Getsemaní, un lugar de presión, en donde Jesús sabía que lo que iba a sufrir más adelante no lo iba a poder lograr sin la ayuda de Dios. Y dice la palabra de Dios, no lo vamos a leer ni lo vamos a buscar, que se sintió con tanta presión, con tanta angustia, que empezó a sudar sangre. Y este proceso biológico tiene por nombre hematidrosis. Es algo que por esa razón Lucas lo destaca, porque Lucas era médico, destaca este proceso en donde actualmente también se han registrado algunos eventos donde una persona, cuando se encuentra bajo mucho estrés o presión, donde está en una angustia extrema, esta persona tiende a sudar sangre. Y no es casualidad que este lugar llamado Getsemaní, que era un lugar de presión, era un jardín donde se tomaba el fruto o se tomaban las aceitunas para ejercerle una presión muy fuerte, para de allí sacar el producto final, que era el aceite de olivo, lo cual era un producto muy valioso en esa época, era como decir petróleo en ese momento. Pero para poder obtener ese recurso tan valioso era necesario someterse a mucha presión, y era lo que Jesús nos quería enseñar, lo que Jesús fue a hacer por cada uno de nosotros, prepararse en un lugar donde le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces aquí encontramos otra enseñanza muy importante, donde podemos decir que cuando nos encontremos en diversas pruebas, en diversas situaciones que podamos sentir que nos sobrepasan, no te sientas afligido, sigue el ejemplo de Jesús, ve a tu Getsemaní, humíllate, dobla las rodillas, es lo que Jesús dijo, y oró. Y dice la porción de la palabra que fue fortalecido por los ángeles. Y Dios también nos va a fortalecer a cada uno de nosotros, pero ya no por ángeles, sino por medio del Espíritu Santo, lo cual hemos hablado unos domingos atrás, porque somos el templo y morada del Espíritu Santo. Y somos valiosos. ¿Y por qué era necesario que Jesús, como hombre, se preparara?
porque lo que había sido anunciado durante muchos años, durante mucho tiempo y por diferentes personas en el Antiguo Testamento, por medio de las profecías, era necesario que se cumpliese la obra, se finalizara lo que el mismo Jesús le dijo a sus discípulos: tengo que terminar la obra que mi Padre me mandó, lo que Él pidió que hiciera. Y esa culminación de parte de Jesús como hombre estuvo o está reflejada en Juan 19:30, cuando el Señor Jesús, después de haber sido juzgado por el Sanedrín, por las autoridades romanas, después de haber sido objeto de burla, de humillación, donde estuvo donde estuvo latigado, donde fue golpeado, fue menospreciado, donde dice las tradiciones orales que en los latigazos que él recibía habían huesos de oveja, habían incluso en algunos plomos de fierro, y dicen algunos historiadores que el latigazo tendía a desgarrar el músculo, la piel, la dermis o la epidermis es lo primero que tenemos aquí en el cuerpo, pero debajo de la piel están los músculos, y en este proceso de castigo horrible que recibió nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, le desgarraron la piel, incluso los músculos, incluso quedaron heridas profundas de más de 2 pulgadas, incluso casi 1 pulgada de profundidad. Yo siempre lo he dicho, yo con un solo latigazo de eso, muerto. Yo, honestamente, muerto, de verdad. Y queremos recordar que el Imperio Romano se caracterizaba por ser personas malvadas, por ser personas que no querían simplemente y sencillamente matar a la persona que había sido condenada, porque hubiese sido más fácil agarrar una espada y enterrársela, cortarle el cuello. El propósito del Imperio Romano era avergonzar, humillar a la persona que iba a ser muerta bajo la crucifixión. Y no voy a profundizar mucho en este tema, en este proceso, pero, amados hermanos, fue triste, fue muy doloroso, fue agobiante. Se ha dicho últimamente, seguramente usted lo ha visto también, que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, bueno, no hablemos de los clavos, yo tengo miedo cuando me van a pinchar una inyección, por alguna razón me mandan un médico. Imagínate los clavos que recibió nuestro Señor en un lugar donde hay muchas terminaciones nerviosas. Fue horrible. Y causa de todo esto, cada vez que el Señor iba a respirar tenía que levantarse porque el diafragma, los pulmones, no estaba todo adecuadamente para que él pudiera respirar. Vivió horas desesperantes desde el jueves en la madrugada. Amado hermano, y si puedo decir que efectivamente había muchas profecías al respecto de esto, como Isaías 53, que Isaías profetizó acerca de Jesús aproximadamente 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra, y está el Salmo 22 de parte de David, y muchas, Zacarías, hay muchas profecías que hablaban acerca de este proceso de salvación y redención que Dios iba a proveer por medio de Cristo Jesús. Efectivamente era necesario que Jesús fuera a la cruz del Calvario a morir. Previamente recibió muchos castigos. La corona de espinas no es como la presenta la foto o los videos que a veces vemos, que parece un cintillo bien bonito, decorativo. Eran pequeños arbustos que estaban a la orilla de estos arbustos, y eran como una especie, para que me medio entienda, de una pelota de fútbol, por poner un ejemplo, donde se los sometían a la persona, en este caso a Jesús, a presión, con espinas de aproximadamente 1 pulgada, aproximadamente 1 o 1,5 pulgadas de largo. Amados hermanos, fue muy dolorosa, fue trágica el peso que Jesús tuvo que cargar en la cruz del Calvario.
Pero quiero decirte que efectivamente era el plan de Dios, efectivamente había que cumplir todas las profecías, pero la razón por la que Jesús lo hizo fue por ti y por mí. Y era necesario que ocurriera todo esto para que Cristo en medio de la cruz, en su último aliento, dijera Tetelestai, que significa consumado es. Está en Juan 19:30. Y quiero explicarle algo históricamente acerca de esta expresión Tetelestai. Esta expresión tenía en la época de Jesús varios significados importantes, los cuales fueron realizados y llevados a cabo en ese momento. El primero de ellos era en un aspecto de negociación o comercio, cuando una persona tenía una deuda, hablando en un término comercial tal vez, en un término más sencillo de deuda, cuando esta persona terminaba de pagar su deuda, la persona podía decir, Tetelestai, ya pagué toda mi deuda. En el segundo aspecto está el contexto judicial, donde cuando un tribunal emitía una sentencia a causa de crímenes, a causa de un pago judicial, legal, que tenía que hacerse, una condena que tenía que ser realizada, cuando esta persona terminaba de cumplir su condena por algo que había sido sentenciado, esta persona decía Tetelestai, es decir, pagué mi condena. Y el tercer aspecto, también importante, era en el ámbito militar. En el ámbito militar, cuando un ejército obtenía la victoria contra otro ejército, otro imperio, también se utilizaba esta expresión tan importante, Tetelestai, alcanzamos la victoria, ganamos, triunfamos. Y quiero decirte que Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, habla acerca de nosotros. Y también dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Y Jesucristo en esa cruz del Calvario le dijo a Dios, en primer lugar, pero también a todo el mundo espiritual y a todos los demonios que acusaban al ser humano, les dijo Tetelestai, pagué la deuda que ellos tenían, cumplí la sentencia de muerte de la cual éramos merecedores nosotros, triunfé yo y le cedo mi victoria a ellos. Y principalmente, Padre, todo lo que me encomendaste lo he cumplido, te entrego mi espíritu. Tetelestai. Qué importancia, mi amado hermano, en Cristo Jesús, cuando podemos entender que la base de nuestra fe es la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Cristo es el sello de la obra redentora de Cristo Jesús. Por su resurrección tenemos la seguridad de todas sus promesas en la palabra, son reales. Porque Jesús, por más de 3 años, dije hace un momento que Jesús estuvo caminando aquí, allá. Algunas personas muy eruditas en la palabra dicen que Jesús caminó una distancia aproximadamente de 7.500 kilómetros. Para que se haga una idea, más o menos es la distancia de Venezuela acá. O también algunas personas ponen el ejemplo de Buenos Aires a Ciudad de México. Pero sí, efectivamente, es de Venezuela aquí caminando, en un periodo de 3 años. Y todo esto y muchas otras cosas más, las cuales tal vez me estoy pasando por alto en esta mañana, por el tiempo. El Señor las hizo por nosotros, amados hermanos. La resurrección de Cristo es la base y el fundamento de nuestra fe. Así que de la misma forma como la palabra de Dios nos muestra con hechos reales, que incluso las personas que no tienen nada que ver con la religión o con lo espiritual pueden aseverar que efectivamente lo que dice la Biblia, muchas cosas han sido demostradas científicamente. Incluso
historiadores que no son cristianos, que no son creyentes, aseveraron acerca de lo que Jesús hizo en Israel. Como por ejemplo Josefo, él no era cristiano, y en su libro Antigüedades Judías describen algunas porciones donde se habla acerca del fenómeno o el suceso que representó Cristo en ese momento en el pueblo de Israel. Entonces tenemos así como Josefo, Tácito y muchos otros más, que no eran cristianos, pero que dejaron escrito de que efectivamente existió Jesús, de que efectivamente lo crucificaron, y por medio de algunos de estos escritos es que encontramos algunas cosas que no salen reflejadas en la Biblia, pero que históricamente son reales, como la forma como murieron el resto de los otros apóstoles, por ejemplo. Pero lo más importante de esto, mis amados hermanos, es que podamos entender e irnos en esta mañana con toda la confianza y la claridad, el entendimiento de que la resurrección de Jesús es la base de nuestra fe, y que esta resurrección, al igual que como lo hicieron las mujeres descritas en este pasaje en Lucas 24, que acabamos de leer hace un momento, al igual que en los discípulos, estas mujeres siguieron sirviendo, que tenían un conocimiento de la palabra, y que lo más importante, no se quedaron con esta gran noticia, sino que salieron a compartirla. ¿Con quién? Seguramente primero con las personas que más amaban, las más importantes. Mira, todo lo que Cristo dijo es verdad, es real. Murió, crucificó, fui a buscarlo a la tumba, no lo encontré, aparecieron unos ángeles. Amados hermanos, nosotros no necesitamos que nos aparezcan ángeles, ni no necesitamos que el mundo esté de acuerdo. Aquí está la palabra. Esa palabra que las mujeres olvidaron por un lapso de tiempo, la tenemos nosotros. Y es aquí, en Comunidad Cristiana Bautista Jesús el Salvador, donde estamos dispuestos nosotros a acompañarlos en la fe, a compartir la fe, a enseñarles. No lo sabemos todo, hay cosas que no sabemos, pero lo que sabemos, lo que recibimos por gracia, lo damos por gracia. Y nos complace y nos da mucha satisfacción poder nosotros compartir estas cosas que no son secretas ni están ocultas, pero que no han sido reveladas para algunas personas. Pero necesitamos que exista una interacción mutua, un compromiso mutuo. Necesitamos que se rompan esas estructuras personales, familiares, mías, que enmarcan y limitan la bondad y la misericordia de Dios. Su palabra lo dice en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Es decir, tendré una relación personal, íntima, de padre e hijo, de Dios a creyente, pero siempre y cuando esa persona esté dispuesta. Y en esta iglesia y en cualquier iglesia sana vas a encontrar siempre que la gloria y la honra y de lo que se va a hablar siempre es de la palabra de Dios, porque no hay otra cosa de qué hablar, porque es lo que Jesús nos mandó a obedecer, a compartir y a guardar mientras que Él viene. Y esto es importante. Quiero invitarles a buscar en las Biblias el libro de Filipenses. Y si no lo encuentra, lo puede escuchar, porque voy a leer un texto muy importante acerca de lo que Dios, por medio de su Hijo, hizo con cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Gracias. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Fíjese algo, mi amado hermano. Ya el simple hecho de tomar condición semejante a hombre ya era humillante para el Hijo de Dios. Ya era algo que no tenía, ya era una humillación grande para nuestro Señor, pero Él decidió humillarse para poder rescatarnos, porque no existía una forma única y definitiva donde el ser humano pudiera estar continuamente en la presencia de Dios. Es por eso que Dios envía el nuevo pacto por medio de Jesucristo. Y decía que obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Precisamente destaca porque la forma de morir en la cruz era lo peor de lo peor. Era lo que estaba destinado para las personas más malvadas, horrendas, horribles de la humanidad en ese tiempo. Y nuestro Señor era inocente, justo, y no tenía por qué estar en ese lugar. Pero insisto, la razón por la que Él lo hizo, si bien es cierto, estaba obedeciendo al Padre, si bien es cierto, cumplió más de 100 profecías, tomando en cuenta que la primera profecía está en Génesis 3:15, cuando Dios enfrenta a Adán, a Eva, a la serpiente, y le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y la simiente suya y la tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la primera profecía mesiánica donde se nos habla de que vendría un Redentor, y este Redentor es Cristo Jesús. Pero desde mi punto de vista, desde mis emociones, la razón por la que Jesús asumió obedecer al Padre y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz y tomar el castigo horrible. Otro día hablaremos con detalle acerca de todo lo que representó el castigo físico, de lo cual siempre lo he dicho: un latigazo me manda a mí al cementerio. Pero todo eso lo hizo, amado hermano, por nosotros, por ti y por mí. Y es en este sentido donde yo tengo que reflexionar por qué a veces nos cuesta, si Dios se comprometió, si Jesús fue constante, fue comprometido, ¿por qué nos cuesta comprometernos a nosotros? Porque a las personas les gusta que le hablen bonito, que los abracen, Mira, hermano, el versículo que todo el mundo yo creo que se conoce, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A todo el mundo le gusta que le digan eso, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No, yo creo en Jesús, yo no me voy a perder. Y es verdad, la salvación es gratuita, la salvación es por gracia, la salvación es por fe y para fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero las personas pasan por alto el versículo 3, que está un poquitito antes, donde Jesús habla con un maestro de la ley llamado Nicodemo y le dice: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Y permítame explicarle esto: la salvación es gratis, amén. ¿Se pierde? No se pierde. Cuando hay un creyente arrepentido, cuando hay una persona nueva creyente, una nueva criatura, como Jesús le dijo a Nicodemo. Pero es necesario que nosotros, y eso le quedó grande a Nicodemo: ¿acaso podré yo volver nuevamente al vientre de mi madre? Está hablando de un nacimiento espiritual. Porque cuando conocemos a Cristo Jesús, cuando entendemos el amor que Él tiene por la humanidad, cuando efectivamente comprendemos que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él creyere no se pierda y tenga vida eterna, actúo consecuente a mi fe. Recibí al Señor, ahora, como lo hizo Saulo de Tarso, ya yo no soy esto, ahora cambio mi manera de pensar, de vivir, de actuar, y ahora seré una nueva criatura, como lo dice 2 Corintios 5:17. De modo pues que si alguno está en Cristo Jesús,
nueva criatura es. Y no importa lo que tú hayas sido antes, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero, amado hermano, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que lo que yo digo, que creí, esté acompañado de mi forma de vivir. ¿Y cómo es esto? Lea Santiago capítulo 2, versículo 18 en adelante. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Pero somos pocos comprometidos. Los seres humanos somos pocos comprometidos. Y mi deseo es que podamos entender que cuando venimos a la iglesia, cuando hacemos algo, lo hacemos para Dios, no para mí, ni para los que estamos aquí. Que estamos demostrándonos a nosotros mismos, que le estamos diciendo a Dios, sí, sí soy tu hijo, sí soy cristiano, sí voy a dar pasos de fe. Empezando por lo más básico, viniendo a la iglesia, orando en su casa. Pero aquí yo me he puesto, lo voy a volver a decir, estoy a la orden para quien quiera, el día que quiera, las horas que quiera, para compartirle las enseñanzas básicas y profundas que tiene la Biblia, para que podamos crecer y hablar el mismo idioma. Yo no puedo decir que soy músico y nunca he agarrado un taller, un instrumento. No puedo decir que soy músico. Para que digamos que somos hijos de Dios, que somos creyentes en Jesucristo, que amamos a Jesús, que creemos que Él es la base de nuestra fe, su resurrección, su obra redentora, tenemos que entenderla y valorarla y aplicar ese pasaje tan hermoso de Santiago capítulo 2, 18 en adelante. Muéstrame tu fe con puras palabras. Es lo que le pasa al mundo. Sí, yo creo que Dios vino, yo creo que Dios, hasta los ateos, hermanos, creen que Jesús fue histórico. Pero yo te mostraré mi fe por mis obras. El Señor Jesús caminó alrededor de 7.500 kilómetros. Y a veces el ser humano pone cualquier pero. Tengo que caminar, está lloviendo, hay sol. Mire, hace unos domingos atrás yo comenté que yo vivía en una ciudad llamada Cagua. Y la primera reunión, la iglesia a la que yo asistí, estaba en Maracay. Y yo, para un servicio de 2 horas, yo me demoraba en ir y venir. Tenía que tomar de 2 a 3 colectivos, camioneticas de pasajeros, como se le llama allá. Tenía que tomar de 2 a 3 de ida y después de 2 a 3 de vuelta. Y este proceso me ocupaba 3 horas para estar en un servicio de 2 horas. Y muchas veces me iba solamente con el pasaje de ida. Y muchas veces me tenía que saltar una de las camioneticas y tenía que a patica caminar un gran trayecto, grande, para poder llegar allá, teniendo la fe de que allá alguno de mis amigos, alguna persona, con toda la vergüenza del mundo, no tengo para regresarme, me puedes regalar, hermano, y no una, incontables veces. Yo, Dios mío, ayúdame a que me lo dé la primera persona. Daba vergüenza, tenía que pasar como por 10 personas, porque eran amigos, pero de verdad, si tuviera te los diera, pero estoy igual que tú, no tengo, de verdad. Y empezamos a buscar así hasta que Dios, Y el enemigo a veces juega sucio en nuestras mentes, porque más de una oportunidad a mí me pasó por la mente: no voy a ir más para allá porque no tengo cómo devolverme. La vez pasada me fue muy difícil que me ayudaran con el pasaje, pero aún así pude vencer en ese momento donde estaba en una situación económica un poco difícil, donde me era muy difícil tener el pasaje de ida y vuelta. Me era difícil, digo la verdad, pero fue un breve tiempo. ¿Por qué? Porque busqué mi Getsemaní. Dios mío, te amo, me agrada, me encanta, es lo más grande,
escuchar una predicación, cantar esa canción que no sé quién la canta, cómo se llama, pero de verdad siento que soy el hombre más feliz, la persona más feliz cuando escucho tu cosa, pero necesito tener cómo poder trasladarme hasta allá. Y Dios proveía. Dios me quitó el obstáculo. Dios hizo lo que para mí, que era una cosa pequeña, de unos pasajes, Dios lo hacía. Como hizo con las mujeres, que le quitó la piedra para que pudieran ir. Ellas iban a servir. Bueno, iban a ir a preparar un cuerpo, pero efectivamente sirvieron, porque fueron y anunciaron que Jesús efectivamente había resucitado. Sí sirvieron, porque cuando ponemos nuestro corazón y nuestra vida en la presencia de Dios, Él va a hacer. Él va a hacer. Póngase sobre sus pies, mis amados hermanos. Vamos a finalizar con una oración y quiero decirte algo para concluir. Jesús había prometido que resucitaría el tercer día, pero Jesús también hizo una promesa. Está en Juan capítulo 14. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y parafraseando un poco, Él dijo: voy a ir a preparar morada y lugar para ustedes, y luego vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Juan capítulo 11 dice: Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creámosle a Dios. Desbordémonos en la presencia de Dios. Entreguemos nuestras vidas delante de Dios y no seremos avergonzados en los postreros días. Padre amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, porque tú pagaste nuestra deuda, Señor, en todo lugar, en toda ley. Tú cumpliste la sentencia que está dictada para los seres humanos. En esta mañana te queremos dar gracias, porque tú diste tu vida y estuviste en ese lugar por nosotros, pero resucitaste al tercer día, y es la base de nuestra fe a todas las promesas que están en la Biblia, porque así como cumpliste estas promesas de la resurrección, también, Señor, cumplirás el resto. Y lo más importante es que tú dices en tu palabra que eres el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti. Señor, queremos estar en tu reino y en tu presencia por la eternidad. Ayúdanos a valorar, ayúdanos a atesorar en nuestros corazones tu acto salvador y redentor para la humanidad. Ayúdanos a dar pasos de arrepentimiento verdadero y compromiso en tu presencia de verdad. Que podamos decir: aquí están por mi fe las obras como creyente, porque yo me acerco a ti en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias en esta mañana y te seguimos adorando, bendiciendo tu nombre, exaltándote y reconociendo como el único sacrificio que pudo traer paz entre los hombres y Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Te amamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, mis queridos hermanos. Estamos contentos, amén. Gracias, pastor, por tan hermosa palabra. Y recordemos entonces que mis obras tienen que ser acordes a mi fe, amén. Sirvamos, recordemos la palabra, compartamos esa palabra, amén. Voy a invitar a nuestra hermana Francia, a nuestra hermana Valeria Vargas, que tiene un especial en esta mañana. Igual te vi. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Esta es una alabanza muy bonita que estábamos ensayando hace como 2 semanas y de verdad que nos ministró a todas en
Ministerio de Adoración. Entonces es una canción que realmente cuando la escuchas llega al corazón y por eso para nuestro Señor lo voy a cantar.
oración. Amén. Y ahora que pase nuestra hermana Francia. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Valeria. Siéntense en el grupo de oración, ya vamos a culminar, pero quiero dar un testimonio. Porque a mí se me hincha el pecho cuando yo veo a mi hija cantar. Porque para los que no saben, mi hija tiene autismo. Por eso ella no mira y hace cosas muy graciosas a veces. Pero Dios quitó la roca. Quitó la roca de la vida de mi hija. Que ella lo salude, que ella pase aquí adelante, que ella adore al Señor. Es una victoria en su vida. Amén. Porque así es nuestro Señor, cambia nuestra historia. Porque mi hija cuando iba a la iglesia tenía, no sé, 6, 7 años. Se tapaba los oídos, no quería estar, no quería que la tocaran. Porque para ella era difícil el sonido, las personas, la interacción, el contacto. Pero un día yo hablé con ella y le dije, sí, tienes autismo, pero tienes a Cristo. Y Cristo puede cambiar tu esencia. Y mi hija abraza, saluda, con un poco de vergüenza todavía, pero es ella, es su forma de ser. Eso no lo va a cambiar nadie. El Señor la mandó con esta condición porque así Dios la ama y así Dios la va a seguir utilizando. Amén. Así que para Dios todos somos especiales. Moisés era tartamudo. Moisés se le pegaban, como decimos en Venezuela, los platinos. Pero Jesús le dio a Aarón que hablara por él. Pero el líder era Moisés. Y así Jesús usa a todos. Amén. Usó a prostitutas, a ciegos, a ex leprosos, a ladrones, como Zaqueo y Mateo, a médicos, a la gente que se siente superior a otros. Dios también humilla a los soberbios, amén. No somos más que nadie. Usó a los más pobres, a los más ricos, amén, en distintas condiciones. Así que tu historia y tu condición no es impedimento para servir a Dios, amén. Porque es nuestra base, el servicio, la palabra y compartir las nuevas. Lo que yo decía, y yo no me puse de acuerdo con el pastor, ni nos pusimos de acuerdo en el devocional que tuvimos con la pastora Pilar, en el devocional que tuvimos como líderes de la iglesia, temprano en la mañana, la pastora Pilar leyó Lucas 24 del 1 al 12, impresionante. Y lo que la pastora Pilar enseñó en el devocional fue muy distinto a lo que enseñó el pastor. Y yo leí Marcos, capítulo 9, versículo 30, donde también decía que Jesús había anunciado su muerte, pero a la gente se le había olvidado. Y yo no me puse de acuerdo con el pastor para leer esto. Pero cuando nuestra vida está inmersa en la palabra del Señor y entregamos nuestras vidas, nuestras condiciones, nuestros impedimentos, nuestras excusas y servimos, el Señor hace todo. Amén. Voy a dejar a nuestra hermana Francia con el último cántico para ser despedidos, recordando la resurrección, recordando las cosas hermosas que el Señor hizo por nosotros. Amén. Que no se nos olviden, como decía el pastor, no es un día, es diariamente. El Señor resucita en nuestras vidas. Así como en Navidad decimos que todos los días Jesús nazca en nuestras vidas, que todos los días Jesús resucita en nuestras vidas, que todos los días muramos nosotros en una cruz, crucificando nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestro pecado, nuestra mentira, y resucitemos a vida eterna en Cristo Jesús por medio de su sacrificio, amén, por medio de su sangre que nos hace limpios y aceptos ante la presencia del Padre. Que no sean nada más los domingos de Pascua, que recordemos que no es el conejito, que no son los huevitos los que nos hacen celebrar este domingo, que es Cristo Jesús cumpliendo más de 100 profecías y pagando por mí lo que a mí me tocaba vivir. Los clavos, la cruz, los latigazos, el dolor, la burla, el escarnio y todo lo demás que usted, si se pone a ver un programa de historia, usted va a entenderlo porque ya es algo que es público, es de dominio público saber todo lo que sufrió Jesús en la crucifixión. Y eso le tocaba a usted y me tocaba a mí. Y Jesús lo hizo. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Ha sido un día maravilloso. Amén. Como Dios nos ha estado hablando y ministrando, llenando nuestras vidas y recordándonos que Él nos amó primero. Amén.
Gloria a Dios. Así vamos a estar culminando este periodo de adoración, este segundo periodo, con esta alabanza. Llévame a la cruz. Gloria a Dios. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias por morir, Señor, en nuestro lugar, Dios. Por resucitar y darnos vida en ti, Jesús. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale, tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y llévame, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos. Gracias, Dios, por mostrarnos, Señor, allí en esa cruz, tu amor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque viniste, Dios. No tomaste, Señor, en cuenta quién eras. Siendo Dios, te entregaste, Jesús, para libertarnos, Señor. Nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Jesús, llena nuestro corazón, Dios. Gracias, Señor. Llévanos, Dios. Ayúdanos, Jesús, a buscarte, Dios, a negarnos a nosotros mismos, Señor, para poder, Señor, estar allí contigo, Señor, tomar nuestra cruz y seguirte. Gracias, Señor. Gracias a Jesús, estamos aquí, amén, hoy, recordando su muerte y resurrección. Vamos a estar dándole gracias a Dios a través de esta adoración y vamos a estar pidiéndole a nuestra pastora Pilar Gallardo que pase adelante para que haga la oración final. Amén. Oramos, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos darte gracias, honrar tu santo nombre y queremos disponer esta semana, Dios, para
bendecirte, para compartir de tu amor con otros, para servirte a ti conforme a como tú tienes en cada uno, Dios, la disposición para ir, Dios, y anunciar este evangelio de reino. Señor, en el nombre de Jesús disponemos nuestras vidas delante de ti y queremos, Dios, que seamos compartidores de esta gran misericordia que tú has tenido para con nosotros. Oramos, Dios, bendecimos este tiempo, bendecimos esta semana y queremos ser parte de bendición en donde quiera que estemos y vayamos. Oramos, Padre, y bendecimos nuestras vidas en esta semana y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y podamos ir con la bendición de nuestro Señor. Amén.